Indígenas de nuestro país. Hoy nos visitan representantes de las tribus Tehuelche y Pehuenches. Primero le pregunto al representante Tehuelche, ¿dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nosotros nos ubicamos en lo que es hoy las provincias Río Negro, Chubut y Santa Cruz. ¿Cómo eran sus costumbres? Bueno, nosotros no teníamos jefe determinado, éramos nómades, nuestras viviendas eran cueros y palos para sostener la tela, comíamos animales pequeños y algunos pumas. Éramos buenos cazadores. ¿Cuál era su religión? Creíamos en espíritus matorrales y un Dios supremo que creó el mundo. ¿Qué más nos podés contar de tu cultura? Nuestra cultura no fue muy definida, era una mezcla de culturas. ¿Cómo viven en la actualidad y dónde? Actualmente estamos viviendo en la Patagonia, no estamos siendo muy respetados por el Estado. Y ahora le pregunto al representante Pehuenche, ¿dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nos ubicamos en el oeste actual de la provincia de Mendoza. ¿Cómo eran sus costumbres? Nosotros no teníamos jefes determinados, éramos sedentarios. Nuestras casas eran con cueros sostenidos por ramas. Comíamos venados, ñandúes y guacanajos. Éramos recolectores. ¿Cuál era su religión? Queríamos ser espíritus. ¿Qué más nos podés contar de tu cultura? Nuestra cultura era la artesanía, ritos religiosos y bailes. ¿Cómo viven en la actualidad y dónde? En la actualidad vivimos en el centro de la Patagonia. Para finalizar esta entrevista agradezco la presencia de los representantes de las tribus Tehuelche y Pehuenche. Hoy nos visitan representantes de las tribus Mapuche y Sanavirones. Primero le voy a preguntar a la tribu Mapuche, ¿dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nos ubicamos al este de los Andes. ¿Cómo eran sus costumbres? Cuidábamos a los niños y el ganado. Tejíamos, hacíamos cántaros, huertas y otras cosas. Respetábamos mucho a los mayores. ¿Cuál era su religión? Escuchábamos música, ofrendábamos comida. Nuestras creencias eran politeístas. ¿Qué más nos podés contar de tu cultura? Te puedo contar que se refleja en cada una de las manifestaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo viene en la actualidad y dónde? En la actualidad estamos en litigio con el Estado por la contaminación en la Patagonia, por la explotación del petróleo. Aunque la Constitución no reconoce toda la ciudadanía, respeta a nuestras tradiciones y lengua. En la actualidad, nuestro pueblo vive disperso, recibiendo distintos nombres según la ubicación geográfica. Y ahora le pregunto al representante de Sanavirón, ¿dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nos ubicamos en una vasta región de río salado. ¿Cómo eran sus costumbres? Éramos agricultores sedentarios cuyos cultivos principales fueron el maíz y los porotos. Nuestra dieta se complementaba con la recolección de la algarroba y el chañar, la pesca, la cría de llamas y la caza del avestruz. Construíamos ranchos o chozas apuntaladas por 4 horcones y el techo de palitos y pajas sostenidos por este. Para las paredes adobe crudo o tierra pisonada, nos alimentábamos en lo que pescábamos, cazábamos y cultivábamos. ¿Cuál era su religión? Éramos politeístas. ¿Qué más nos podés contar de tu cultura? Nuestras características eran una herencia cultural ancestral de origen selvático, posiblemente antepasados que a través de la región del litoral cruzamos el sur del Chaco y nos asentamos en territorio sanavirón. ¿Cómo viven en la actualidad y dónde? Vivimos en la provincia de Santiago del Estero. Le damos las gracias al representante Mapuche y al representante Sanavirón por compartir una tarde como esta con nosotros y respondernos algunas preguntas. Hoy nos visitan representantes de las tribus Huarpes y Tiaguitas. Primero le preguntamos a los Huarpes, ¿dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nosotros nos ubicamos en lo que hoy es Mendoza. ¿Cómo eran sus costumbres? Nosotros éramos sedentarios y nuestras viviendas eran de piedra. ¿Cuál era su religión?
Éramos y somos politeístas, creemos en muchos dioses. ¿Qué más nos puedes contar de su cultura? Tenemos un grupo dirigido por un cacique, que además brindaba protección a todas las familias. Las tierras eran de él. ¿Cómo viven en la actualidad y dónde? Nosotros vivimos escondidos para no ser discriminados. Hoy aún estamos en la provincia de Mendoza. Muchas gracias por su visita. Ahora continuamos entrevistando a los diaguitas. ¿Dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nosotros nos ubicamos en Salta, Catamarca y Tucumán. ¿Cómo eran sus costumbres? Éramos sedentarios, nuestras viviendas eran rectangulares con muchas habitaciones. Comíamos maíz, porotos y zapallos, éramos recolectores. ¿Cuál era su religión? Creemos en el sol y otros dioses, teníamos sacerdotes especiales. ¿Qué más nos puedes contar de su cultura? Éramos grandes agricultores, usábamos riego artificial por medio de canales, vivíamos con llamas, tejíamos libres, grandes recolectores y cazadores, también guerreros. ¿Cómo viven en la actualidad? Vivimos en grupos pequeños. Muchos, cuando nacen sus hijos, nos informan que somos diaguitas para no ser discriminados. Por eso no sabes cuántos somos. Estamos en San Agustín del Valle Fértil, en San Juan. Muchas gracias por haber venido a los representantes de la tribu Los Huarpes y los Diaguitas. Hoy nos visitan representantes de las tribus guaraníes y wichis. Primero le pregunto a los guaraníes, ¿dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nos ubicamos en Misiones y parte de Brasil. ¿Cómo eran sus costumbres? Nosotros éramos sedentarios, nuestras viviendas eran de troncos y hojas. Comíamos peces, animales y frutos. ¿Cuál era su religión? Nuestra religión es politeísta. Nuestros dioses eran la luna, el sol y muchos más. ¿Qué más nos puedes contar de tu cultura? También pescábamos, cazábamos y recolectábamos frutos y hacíamos viviendas. ¿Cómo viven en la actualidad y dónde? Vivimos en el centro de Misiones y algunos en la orilla de las cataratas del lado de Brasil. Ahora continúo con los wichis. ¿Dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nos ubicamos en Argentina, en las provincias de Salta, Formosa y Chaco. También en Bolivia y Paraguay. ¿Cómo eran sus costumbres? Nosotros éramos nómades, nuestras viviendas son de ramas y de 4 balcones de palo. La alimentación era de la pesca, recolección de frutos y de la caza. ¿Cuál era su religión? Nuestra religión era adorar a un ser supremo llamado Towok. ¿Qué más nos podés contar de tu cultura? Te puedo contar que trabajábamos la cerámica, hacíamos esculturas. ¿Cómo viven en la actualidad y dónde? En la actualidad quedan 8.000 wichis viviendo en Chaco, Formosa y Salta. Gracias por contarnos cómo vivieron y gracias por darnos estas esculturas y hasta la próxima. Hoy nos visitan representantes de las tribus Omahuacas y Tobas. Comienzo con los Omahuacas, preguntándoles, ¿dónde se ubican en nuestro territorio? Nosotros nos ubicamos en la provincia de Jujuy, en la Argentina. ¿Cómo eran sus costumbres? ¿Sedentarios o nómades? ¿Y sus viviendas? Nuestro jefe era Viltipoco, era un valiente guerrero. Nosotros éramos sedentarios, nos quedábamos en un terreno determinado donde ahí plantábamos nuestras cosechas, nuestras casas que eran de piedra y nuestros techos de barro. ¿Cuál era su religión y sus creencias? Nuestros trofeos eran los cráneos trofeos y éramos politeístas. Y eso quería decir que creíamos en muchos dioses. ¿Qué más nos podés contar sobre tu cultura?
y no hay tanto que contar, pero nosotros practicábamos un acto de los muertos. Los cadáveres que se encontraron en posición fetal dentro de un cántaro, utilizándolo como urna y enterados con sus pertenencias envueltas de mantas y polos. ¿Cómo viven en la actualidad y dónde? Este grupo se dividían en parcialidades Omahuaca, Purmamarca, Fircara. En la actualidad, algunos lugares tomaron estos nombres. Y ahora nos unimos con uno de los integrantes de la tribu Toba. ¿Dónde se ubicaron en nuestro territorio? Nosotros nos ubicábamos en la provincia de Formosa. ¿Cómo eran sus costumbres, sedentarios o nómades, y sus viviendas? Vivimos en habitaciones de leño, paja, habitáculos que solían medir unos 2 metros de diámetro. Como nosotros éramos nómades, vivíamos en casas de paja y no de roca. ¿Cuál era su religión y sus costumbres y ofrendas? Nosotros creíamos en muchos dioses. Por ejemplo, el sol y la luna son uno de ellos. Nosotros éramos politeístas. ¿Qué más nos podés contar sobre tu cultura? Durante los meses cálidos no usábamos nada de ropa, nada más taparrabos. En los periodos frescos usábamos ropas más complejas y en ocasiones de nuestras celebraciones nos decorábamos. ¿Cómo viven en la actualidad y dónde? Somos grupos muy itinerantes y vivimos en Formosa. Muchas gracias por su atención. Adiós a ambos. Hasta otro momento.